Bueno, Dios me los bendiga. Amén. Qué bueno es el Señor que nos permite reunirnos una vez más. Un domingo así como hoy, medio nublado, ¿no? ¿Cuántos se levantaron hoy con deseos de volverse a acostar? Amén. Yo casi no vengo, pero me tocaba predicar, entonces tenía que venir. Pero vamos a continuar con nuestra serie de el libro de los Hechos, regresando a las sendas antiguas. Y vamos a continuar con nuestro capítulo número 4. La semana pasada, pues, Hugo compartió la enseñanza acerca de la primera persecución de la iglesia. ¿Cuántos sufrieron persecución esta semana? ¿A cuántos borraron del Facebook? ¿A cuántos le dejaron de hablar? ¿A cuántos le hicieron mala cara? ¿Y se agüitó? El título de hoy es ¿Cómo enfrentar la persecución? ¿Cómo enfrentar la persecución? No es con artes marciales, no es con espada ni con jabalina, es con el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a estar en Hechos 4, versículo del 23 al 31, y cuando lo encuentres, si por favor se puede poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos 4, versículo 23. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Diga conmigo: soberano Señor. Soberano Señor. De eso vamos a hablar más adelante. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo: todos. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Padre, te pedimos en esta tarde que tú te reveles a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que en esta tarde tú nos ministres, de que tú nos hables. Te pedimos, Señor, que seas tú revelado como quien tú eres en nosotros, Dios soberano. Nada, absolutamente nada, se escapa de tus manos. Padre, te pido que esta verdad sea penetrar nuestros corazones. Nada se sale de tu voluntad, nada se sale de tu tiempo, nada se sale de tus manos. Enséñanos y ayúdanos a confiar en esta verdad, Señor. Nos ahorraría tantos problemas, tantas cuestiones, tantas dudas, el saber de que tú, Señor, estás en control de todo. Te pido, Señor, que sea tu palabra hoy llenando nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos ministre como solamente tú sabes hacer. Abre los corazones de mis hermanos, abre mi corazón, Señor, renueva nuestro entendimiento para que podamos ser vasos de honra y útiles en tus manos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema acerca de la primera persecución de la iglesia. Bueno, uno pensaría que algo como una persecución, por así decir, fuese el caso en esta historia, hablando del cojo que había sido sanado. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Mientras el Señor Jesús estuvo en la tierra, hizo muchos milagros, maravillas y sanidades. Y todo lo que hizo fue hacerle bien a las personas.
¿Sí o no? Yo no he encontrado un versículo en la Biblia donde dice que Jesús le dio un palazo a alguien, o le robó algo a alguien, o que pues simplemente lo maldijo, o le dijo que era hijo del diablo y que lo mandó al... No, Jesús todo lo que hizo siempre fue para bien. Aun cuando confrontó a los fariseos y les dijo que eran unos hipócritas y unos... Todo lo que le dijo, lo hizo para que pudieran ver su propia condición. Lo hizo con un bien. Ahora, no solamente hizo buenas obras a sus seguidores, sino que aún a los gentiles favoreció. Nunca le hizo mal a nadie, nadie nunca lo puede acusar de eso. La pregunta es, ¿por qué entonces lo crucificaron? ¿Por qué lo crucificaron? Porque sacó a la luz la verdadera condición y necesidad del corazón del hombre. Y esto es lo que causa que las personas hoy endurezcan el corazón en contra de Dios. Usted puede ser usado por Dios para hacer milagros. ¿Cuánto le gustaría a usted que Dios lo use para hacer milagros? Amén. Yo quisiera que Dios me usara para hacer milagros. ¿Usted se imagina que es entrar a casa de una persona que no tenga nada que comer y usted le diga, saca todas las vasijas que tiene? Vamos a orar para que Dios traiga aceite, y el aceite abunde, y el pan y la mantequilla no puede faltar, ¿no? Pero que si Dios nos usara de esa manera, tremendo. ¿No le gustaría que Dios lo usara de esa manera? Gloria a Dios. Usted puede ser usado para hacer milagros, sanidades, maravillas, y todos, escuche, todos, aún hasta los ateos, estarían contentos. Y lo invitaran a su casa. Los testigos de Jehová lo invitaran a usted. Ellos no fueran a su casa, ellos lo invitaran a su casa. Usted puede orar para que Dios traiga provisión a la vida de alguien que no conoce a Dios. Y si Dios lo hace, bueno, tal familia estaría por siempre agradecida. ¿Sí o no? Pues claro que sí. La verdad es que mientras las personas obtengan lo que su corazón desea, nadie está en contra del Evangelio. Nadie. Inclusive hay personas que... Yo recuerdo una vez mi esposo y yo fuimos a Miami, a Bayside, y había unas amistades con nosotros. Y estaban haciendo como un tipo de ¿cómo se dice? ¿Sí se me oye? ¿Ahora sí? ¿Bien? ¿Ya no hay? No. Yo recuerdo una vez mi esposo y yo fuimos allá a Miami, y bueno, y había unas amistades con nosotros. Así soy yo, tengo que empezar desde el principio cuando me interrumpo. Y recuerdo que estaban haciendo como una especie de, ¿cuál es la palabra? De presentación. Y en aquellos tiempos, bueno, las cámaras digitales no eran muy populares, no todo el mundo tenía cámara digital, todo era de... Los más jóvenes dirán, ¿qué es eso? Sí, de rollo, ¿no? Que había que ir a Walgreens y... no. Y recuerdo que este señor llegó y dice, ¿le gustaría tener una cámara digital gratis? Bueno, ¿quién no quiere una cámara digital gratis? Yo sí. Dice, solamente tiene que atender una presentación. ¿Cuántos han caído en esa trampa? Es solamente 1 hora. No, 3 horas estuvimos ahí. Y nos tratan de vender de todo. Hasta los perros del vecindario nos tratan de vender. El problema es que nosotros nos sentamos a través de toda esa palabrería porque queríamos obtener una cámara. Que al final que nos las dieron con mala cara porque no compramos lo que querían y no funcionaba. Pero nos sentamos. El propósito de la historia es que muchas personas están dispuestas a sentarse a través de una predicación o escuchar enseñanzas o escucharle a usted la lata del Evangelio porque sabe que usted le va a dar algo. Y esto es lo que pasa con muchas iglesias cuando dice, venga a la iglesia y porque vamos a hacer algo, vamos a dar comida a la comunidad, pero tiene que escuchar una plática. La gente viene, pero la gente realmente está interesada en la predicación. La gente quiere que usted termine ya, que diga amén para agarrar sus cosas y salir. Y nunca más los ve. Y nunca más los ve. El punto es que mientras las personas reciban lo que ellos desean en su corazón, pues a nadie le interesa o no le importa o no realmente están en contra del Evangelio. Pero en el momento en que comienzan a mostrarle su pecado delante de Dios y su consecuencia, es en ese mismo momento que todo el bien que hiciste por mano de Dios no sirve para nada, según ellos, no sirve para nada. Bueno, en este pasaje nos encontramos con la misma situación. Estos religiosos no estaban en contra de que se le hubiese hecho un bien a un cojo de nacimiento, sino que su problema grave tenía que ver con la persona que les había delegado tal autoridad para hacer tal milagro.
Esa autoridad provenía de parte de Cristo. Pero este Cristo no era solamente el Cristo que había sido crucificado y sepultado. El problema es que este Cristo es el Cristo resucitado. Bueno, y eso crea muchos más problemas todavía. Esta doctrina de la resurrección de Cristo ha sido mencionada hasta este momento en el libro de los Hechos capítulo 4, 8 veces, o alrededor de 8 veces. Nosotros como hijos de Dios nos gozamos en la resurrección de los muertos, ¿sí o no? Despiértese, resucite, porque nos asegura vida eterna con el Padre. Nos asegura la vida eterna con el Padre. Cristo venció el poder de la muerte. Pero para otros, el tema de la resurrección de entre los muertos en el día postrero, pues presenta un grave problema. Parte de este grupo que estaba interrogando a Pedro y a Juan era el grupo de los saduceos. Bueno, los saduceos, si usted estaba aquí la semana pasada y no se durmió, era una secta judía de mucha influencia y de clase alta, ¿no? ¿Cuántos aquí son de clase alta? Usted es hijo de Dios. Ahora, escuche, no lo vaya a llevar al extremo, somos hijos de Dios y hay que tratarme. No. Somos pecadores, salvados por gracia. ¿No? Pero tenemos lugar celestial asegurado con nosotros, ¿no? Tendremos coronas, pero las arrojaremos a los pies del Señor. Eso es otro tema, ¿no? Entonces, estos saduceos pues eran de mucha influencia, de clase alta, y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y la semana pasada pues Hugo tocó parte de este tema, y yo quiero abundar un poco más sobre eso. El hombre natural se deleita en su pecado, porque realmente, escuche, hay placer en el pecado. Si no hubiese placer en el pecado, no cayeran las personas en el pecado. ¿Sí o no? Pero el pecado o el placer del pecado es solamente temporal y engañoso. Completamente. Ahora, el hombre natural no sabe hacer nada más que pecar. Y cuando peca, lo hace con el conocimiento de que lo que está haciendo está mal. Ellos no dicen, no, yo no creo que está mal. Ellos realmente saben que está mal porque se le ha sido dada una herramienta de parte de Dios, la conciencia. La conciencia. Yo recuerdo antes de ser cristiano, yo hacía algo mal y la conciencia me remordía. Es que te remuerde la conciencia, ¿no? Bueno, en el caso mío, la conciencia mía tenía unos dientes porque mordía duro. Pero mire, nos refrena a hacer el mal, pero aun cuando este hombre natural viola su conciencia y peca, desea no tener que rendir cuentas por lo que ha hecho. Según ellos, sería una gran felicidad hacer el mal y no sufrir las consecuencias por lo que ha hecho. Si eso fuera la realidad, gloria a Dios. Si usted no tuviera que dar cuentas por las cosas malas que hace, usted no va a trabajar, llega tarde, se roba las cosas del trabajo y el jefe le da un aumento. ¿Cuántos no quisieran eso? Gloria a Dios. ¿Sí o no? Porque el hombre natural desea no tener que dar cuentas por lo malo que hace, pero hay consecuencias, ¿no? Si el día de mañana el gobierno pasara una ley que eximiera o que dejara libre a todos los ladrones, asesinos, violadores y traficantes del castigo por lo que lo hacen, ¿estas personas creen que dejarían de hacerlo? ¿Usted cree que dirían, voy a dejar de hacerlo porque se me ha extendido gracia? No. En vez de dejar de hacerlo, lo que harían es entregarse por completo a seguirlo haciendo, porque aunque sus conciencias los traicionen y los acusen, saben que no habrá castigo por lo que hacen. Por tanto, les sería fácil dar rienda suelta a los deseos de la carne, aunque sus conciencias los reprendan, y esto es lo mismo que sucedía con los saduceos. Ellos, al no creer en la resurrección de los muertos, estaban resumiendo su vida a esta vida terrenal. Todo se acaba aquí. En vez de decir lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que sucede en la tierra se queda en la tierra. Los saduceos no eran los únicos que sufrían de esta mala teología. Los corintios eran de igual manera. Eran personas que aunque querían agradar a Dios y aún dentro de la iglesia contaban con todos los dones del Espíritu. Todos. Todavía practicaban el pecado de inmoralidad sexual. Ahora, Corinto, no vamos a entrar en muchos detalles, le menciono esto para que usted tenga una idea. Corinto era una de las ciudades de Grecia más importantes. Y como era una ciudad portuaria,
Muchas personas de diferentes culturas, religiones, estilos de vida, pues rondaban en la ciudad. Tanto era así que la ciudad de Corinto tenía su propia religión. Esto es antes del Evangelio. Tenía su propia religión, ya que tenía una diosa muy popular entre ellos, a la cual ofrecían ritos, sacrificios y actos sexuales. Esta era la diosa Venus, o Afrodita creo que era, la cual era considerada la diosa de la fertilidad y del amor. Entonces, usted sabe, ¿no? Como celebramos a la diosa de la fertilidad y el amor, pues tenemos que expresar amor. Pero el amor que ellos expresaban era solamente el fileo, o el eros, ¿no? Que era el que le gusta la carne, ¿no? El amor ágape, que es el compromiso inigualable de Dios para con nosotros y que tenemos que tener nosotros para con los demás, ese no existía ahí. Ellos querían el que hacía sentir las emociones bien chéveres. Los griegos y los saduceos participaban hasta cierto punto de la misma creencia. Según ellos, todo quedaría en esta vida. Por un lado, los griegos o los corintios pensaban que podían agradar a Dios con sus mentes, mientras que podrían darle rienda suelta a los placeres sexuales de la carne. Según ellos, estaban los dos desconectados. Con mi mente sirvo a Dios y con mi carne sirvo a los placeres. Si ese fuese el caso, pero no es hasta que llega el Evangelio donde Pablo entonces confronta esta creencia, porque se había metido aún dentro de la iglesia. Usted lo conoce en 1 Corintios 5, donde está ese muchacho con la mujer de su padre. Estos dos grupos, tanto los griegos o los corintios como los saduceos, pensaban que nunca enfrentarían un juicio delante de Dios. Entonces, con respecto a esto, Pablo les escribe en los Corintios, no lo busque, simplemente escuche. Todas las cosas me son lícitas. Según el gobierno, era bien hacer eso. Las leyes que había en la ciudad, era bien hacer eso. Y la palabra que se usa en Corintios muchas veces por inmoralidad sexual, viene la palabra porno. Todo el mundo conoce eso. Pero se extendía aún más allá del acto sexual entre una mujer y un hombre. Hablaba de mujeres con niños, hombres con niños, hombres con hombres, humanos con animales. Era una perversión tremenda que había en Corintios. Entonces Pablo dice aquí, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. En otras palabras, hay una resurrección de entre los muertos y daremos cuenta por lo que estamos haciendo delante del juez justo. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Sabe usted eso? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Usted sabe que usted no se gobierna usted mismo? ¿Usted no es dueño de usted mismo? Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. No, estás equivocado. Ese es el pensamiento humanista, ese es el pensamiento de la carne, ese es el pensamiento natural. Bueno, si el cuerpo es mío y yo hago lo que yo quiera, entonces se aplaude o se aprueba el aborto. Es la razón que usan ellos, es mi cuerpo. No, no es tu cuerpo. No es tu cuerpo. La criatura dentro tuya viene con otro tipo de ADN, viene con sus propias huellas dactilares, su propio cerebro. No es el tuyo. Él no es una extensión tuya, no. Una combinación del padre y la madre para ser diferente. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Cada uno de nosotros habemos sido comprados por precio. Entonces dice Pablo que glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, cuando Pablo entra a Corintios y trae la enseñanza del Evangelio y que tenemos que honrar a Dios con nuestras mentes, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, pues ya empieza a hacer mella
en el pueblo. Y la gente se empieza a convertir en la iglesia, empiezan a dejar eso. Y más adelante pues dice, y aún algunos erais vosotros, mas habéis sido limpiados, mas habéis sido... Más adelante, en 1 Corintios 15, aquí Pablo dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, es un juego de palabras aquí, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero lo que quiero llegar aquí a la pregunta. En el versículo 32 dice, si está tomando nota que lo escribas, 1 Corintios 15. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? En otras palabras, si el fin de todos los hombres es el mismo, hablando de morir y ya, ¿para qué defender y proclamar el evangelio hasta la muerte? ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, hagamos todo lo que queremos, porque mañana moriremos. No erréis, dice Pablo aquí, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Este es Pablo hablándole a la iglesia. Algunos no conocen a Dios, porque estaban entregados por completo a la inmundicia. Bueno, si no hay resurrección, pues yo puedo vivir con mi vida como yo quiera. Por esta razón de la resurrección es que Pedro y Juan son llevados ante el concilio. Porque estos religiosos, especialmente los saduceos, aunque no estaban en contra del milagro de la sanidad de un cojo de nacimiento, sí estaban en contra de que enseñaran en el nombre de Jesús. La resurrección de entre los muertos ha sido probada una tras otra vez. Si estos saduceos se daban cuenta de que sí existía la resurrección, no solamente tenían que aceptar delante de todos sus seguidores que sus enseñanzas habían estado incorrectas por mucho tiempo, sino que de paso se verían confrontados con su propia manera de vivir, ya que tendrían un juez justo, al cual tendrían que dar cuentas un día. La Biblia claramente advierte que terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo o del Dios vivo. En Hechos 4:23, ahí está, ¿no? Dice, y puestos en libertad, hablando de Pedro y Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ahora, ¿qué era lo que habían escuchado de parte de los ancianos y los principales sacerdotes? En Hechos 4, versículo 13, regreso unos cuantos versículos. Le leo aquí en el contexto para que pueda entender mejor. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y vieron al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Esos no son los milagros de Benny Hinn, que declaran que 20 gente se sanaron, y de esos 20, ninguno se sanó. Eran actores pagados. Aquí dice, y no lo podemos negar. Sin embargo, versículo 17, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. No está diciendo para que no sanen enfermos. No, para que no hablen en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Visto y oído. La resurrección de entre los muertos, para ti será un cuento, para ustedes será una fábula, nosotros lo vimos. Eso es lo que está diciendo Pedro ahí. ¿Cómo vas a decir que no hable de la resurrección de los muertos si yo lo vi? Yo fui corriendo al sepulcro. Es más, después de haber negado a Cristo, y yo estaba todo acongojado allí llorando amargamente porque la había traicionado al Señor, una de las mujeres vino y me dijo, Pedro, ve al sepulcro. Porque Jesús le dijo, ve y dile a los apóstoles y a Pedro, porque sabía que Pedro estaba completamente destrozado. Dios no se olvidó de Pedro. Y gloria a Dios por eso, que Dios no se olvida de nosotros, ¿no? Pero Pedro puede decir, no, a mí el cuento ese que ustedes quieren meter de que no es, no, yo estaba ahí, yo lo vi. Y después, no entra más, se dice, también lo vi ascender. Y que se sentó a la diestra del Padre, ¿qué más quiere? Esta conversación entre los principales sacerdotes y ancianos, en verdad es algo triste, porque estaban tratando de confabular entre ellos una orden para que los apóstoles no enseñaran en el nombre de aquel que supuestamente estuvieron esperando mucho tiempo. Y se les fue. Ellos mismos mencionan aquí que el milagro que había sucedido no lo podían negar. Y lo triste fue que aún así, con algo tan notorio de bien para un hombre necesitado, fue más importante para ellos guardar sus tradiciones y no dar el brazo a torcer de que en el nombre de Jesús se encuentra todo poder y autoridad. Está más interesado en su propia opinión pública, la reputación. Mira, ¿cuántos ministerios no se han caído porque los pastores están más preocupados de su reputación que de la reputación de la Biblia? Puedes hablar con ellos en contra de Dios como quieras. Puedes decirle que Dios nos sana, que Dios nos salva, y ellos, ay, es que Dios un día te va a juzgar. Pero si le dices solamente, y usted es un falso, ahí sí. ¿Cómo te le atreves en contra del ungido? Se llenó todo con él, pero no con Dios. Ellos querían seguir siendo la autoridad. Nosotros hoy no estamos exentos de esta actitud, déjame decirle. ¿Cuántas veces sabemos que estamos erróneos o errados en nuestro comportamiento? No podemos negar que la otra persona está en lo correcto y sin embargo, por no doblegar nuestro orgullo y reconocer que nos hemos equivocado, queremos imponernos por la fuerza. ¿Cuántas veces hemos sabido lo que la máxima autoridad de la palabra de Dios dice? Pero queremos excusarnos de alguna manera y queremos exaltarnos por encima de ella. Yo sé que la Biblia dice eso, pero yo voy a hacerlo así. ¿Cuántas veces nos ha sucedido? Entonces realmente no estamos muy diferenciados de los otros. Yo sé que la Biblia dice así, pero no me hables de la Biblia o no me saques la Biblia en cara. ¿Le suena familiar? Mire, Dios nos rodea de personas sabias y que son ayudas idóneas. Le voy a dar un ejemplo. El domingo pasado, yo llegué a mi casa después de la congregación y estaba bien cargado por un asunto. No le voy a decir por qué, porque entonces empieza el chisme, ¿no? Y yo simplemente quería desahogarme y que mi esposa me escuchara mi desahogo. Y no me dejó. Mira, me cayó muy mal eso, de verdad. Porque me sentí impotente, como que yo quería ya desahogarme y me decía, no, pero la Biblia dice. Yo sé lo que la Biblia dice. Pero escúchame, yo me quiero, ¿no? No, mírate a ti mismo, mira tu corazón. Ay, vete, forget it. No me escuchas. No, si te escucho, lo que no te voy a dejar es meterte donde no tienes que meterte. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos rodea de personas. Así que esposos, escuchen a sus esposas. Esposas, escuchen a sus esposos y obedezcan. Nosotros como cristianos tenemos el gran privilegio, escuche, el gran privilegio de no tener que cuidar de nuestro orgullo. Se lo voy a volver a repetir.
Nosotros como cristianos tenemos el gran privilegio de no tener que cuidar de nuestro orgullo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Punto y aparte. Dios nos ha mandado a predicar, no a convertir personas. Entonces no se agüite o no se desanime cuando usted le habla a alguien y la persona no le hace caso, no le para bola. No, es que Dios no me usa, es que Dios no te ha mandado a convertir a nadie, eso lo hace Dios. Nuestro trabajo es simplemente dar la semilla. Usted nunca ha visto un campesino, que yo sepa, que tira la semilla y se quede todo deprimido. No, voy a seguir sembrando hasta que no saque el árbol de aquí. Usted diría, qué tonto. Pero esa es la actitud que tomamos nosotros muchas veces. Nuestro trabajo es simplemente tirar la semilla. Otro regará. Y el crecimiento lo da Dios. No tenemos que estar preocupados, ay, y si hago un llamado y nadie viene, o qué tal si oro y Dios no responde, ¿qué van a decir de mí? Es que no se trata de nosotros, ¿o sí? No, para nada. Por tanto, tenemos el privilegio de no tenemos que estar cuidando nuestro orgullo. Sencillo. Cuando nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, rechazan a Cristo. Y a Él darán cuentas un día, no a usted. A ver, ¿por qué no me escuchaste aquel día que te pregué? Sí, eso es irrelevante. Todo lo que decimos lo hablamos en el nombre de Jesús, porque es en ese nombre que se encuentra el poder y la autoridad. Pero este relato nos muestra que los discípulos no hablaban lo que se les había ocurrido o lo que las personas querían escuchar. Ellos hablaron la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Con denuedo. Con denuedo. La forma en que ellos hablaban de lo que habían visto y oído demostraban que sus palabras no eran endebles, ni tampoco las habían adquirido con sabiduría humana. Su convicción acerca de Jesús demostraba que en verdad estos hombres habían caminado con el Señor y todo con respecto a ellos había cambiado. Todo. Esta convicción no era solamente depositada en los apóstoles de la iglesia primitiva, escuche. Esta convicción también fue una marca de la iglesia primitiva, no solo los apóstoles, de la iglesia primitiva. La convicción y el denuedo son una de las marcas de un hijo de Dios. Se lo voy a volver a repetir. La convicción y el denuedo son una de las marcas de un hijo de Dios. Mire, cuando alguien va a usted y le dice, fui al cine el fin de semana, ¿y qué? ¿Cómo te fue? Vi una película ahí, estaba bien buena, bien entretenida. Al final estuve bien contento con la película. Cuando la saquen en el Redbox, la voy a rentar otra vez. ¿Cómo suena eso? ¿Exciting? No. Usted dice, no, dime qué nombre es la película para no verla, por favor. Con la predicación del Evangelio es lo mismo. ¿Usted sabe por qué Dios le delegó la predicación del Evangelio a pecadores redimidos? Porque tenemos el privilegio de experimentar algo que ni los ángeles han experimentado, ni nadie más. Nosotros, enemigos de Dios. Cuando hable con alguien acerca de Cristo, muestre en su cara lo que su corazón siente. Transmítaselo. Parece que hay un cortocircuito aquí en algún lugar, ¿no? Cristo te ama, ¿no? Yo quiero estar un día en el cielo con el Señor. No, con esa alegría. Imagínate. Y cuando alguien le dice algo que no va a favor de la Biblia, usted lo tiene que corregir, lo tiene que exhortar, lo tiene que instruir. Hágalo con convicción. Hágalo con convicción. Le estoy siendo infiel a mi esposa. Con Dios no se juega. Es que voy a orar por ti. Es pecado. Salte de ahí. Impóngale manos. Tenga convicción. Cuando alguien le dice, mira, vamos a hacer esto, vamos a robar. Es que no sé, no creo que a Dios le agrada. No voy a robar porque eso no le agrada a Dios.
Punto y se acabó. Esta conversación la tengo yo con mi hija cada rato en la escuela. ¿Qué te pasó? No, que la niña me agarró nosotros hicimos platanito, la banana del almuerzo. Me agarró el platanito y lo tiré en la basura. ¿Y qué le dijiste? No, yo le dije que... No, que... Oye, ¿eso no es tuyo? Así mismo. Se me sube... Dile, mira, eso no es tuyo. Por favor, no lo hagas más. Yo no cojo tu almuerzo y lo boto en la basura. Así que te voy a pedir que, por favor, como yo no te falte respeto, a mí no me falte respeto. Lo que no es mío, no lo toques. Y ya, con convicción, yo le digo a ella, tú le permites a la gente que te haga lo que tú quieras. En el momento que un esposo le hace a la esposa, le apellizca y le empuja, no sé qué, y usted lo deja, eventualmente, ¿qué va a suceder? Abuso en la casa. Cuando usted diga a su esposo, si me vuelves a pellizcar, te voy a dar un palo en la cabeza. Y después te voy a resucitar de entre los muertos para darte otro más. Estoy seguro que no le va a pasar otra vez. Estoy seguro que no le va a pasar otra vez. Probablemente vamos a tener que editar esta parte aquí del... Pero escuche, la convicción y el denuedo son una de las marcas de un hijo de Dios. Cuando hable de Dios, hable como que realmente usted ha experimentado, usted ha visto, usted ha oído que Dios lo ha cambiado, que lo ha transformado, que lo ha perdonado y que lo ama. Así la gente presta atención, wow, este hombre sí realmente es amado por Dios, o esta mujer sí es amada por Dios. Pero si usted mismo a veces, que yo no sé si Dios me ama, ¿por qué dice esto? ¿Qué esperanza le está dando a otra gente? Dios nos ama, punto y se acabó. Por amor envió a su hijo, ¿sí o no? Están negociando cómo van a ahorrar eso de la enseñanza. Así que no solo necesitamos el denuedo para predicar, sino que también lo necesitamos para vivir vidas que agraden a Dios. Viva con un propósito. Yo quisiera hablarles más de esto, pero no me va a alcanzar el tiempo. Aún la manera en que caminamos. Es en el nombre de Cristo que podemos predicar así, y en el nombre de Cristo que podemos vivir vidas que agraden a Dios. Pero ese nombre, el nombre de Cristo, el cual nos quiere hacer el bien, es lo que está siendo desechado entre los hombres hoy en día. De la misma manera era que los principales sacerdotes y ancianos les prohibieron hablar en el nombre de Jesús, es de la misma manera en que este mundo quiere silenciar nuestras voces hoy. 3 micrófonos ahí, voy a... Está para largo ahora. La persecución de la iglesia no es algo que nos debe asombrar hoy, hermanos. Hoy hemos visto cómo es que la sociedad, el gobierno, las personas que dicen no creer en Dios, se han levantado en contra de todo aquel que proclame el nombre de Cristo o que quiera vivir de una manera piadosa. Mira, usted se ve a su trabajo, usted era inconverso y en su trabajo usted hacía lo mismo que hacía todo el mundo. Robaba, iban a happy hour después, no, ¿qué no hacía? Y en ese momento Dios lo salva y usted dice, no, ya no quiero ir a la happy hour. Yo no necesito un happy hour, yo tengo happy 24 horas. ¿Sí o no? Tengo happy life, no hour. Entonces lo van a ver ese día como que, no, ya el pastorcito, ¿no? El apóstol Pablo. Pero es así, si usted se decide que quiere vivir correctamente delante de Dios, va a recibir críticas, va a recibir persecuciones, se van a burlar de usted. La familia va a decir, ¿que ahora tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiano? Así me preguntó mi abuelo una vez. Me dice, oye, tú sí eres mentiroso. Y le dije, abuela, yo no digo mentiras, yo soy cristiana. Me dice, tú sí eres mentiroso. Y vamos a cambiar el tema. Ella me acusaba de que yo le decía, mañana paso por allá, y no pasaba. Tú sí eres mentiroso. Después me puse a pensar, no tenía que haberle dicho que era cristiano, porque ya me embarqué más todavía. Ahora sí ya. Todo aquel que proclame el nombre de Cristo o que quiera vivir de una manera piadosa va a ser perseguido.
Perseguido. Mira, la persecución de hoy de la iglesia no es nada comparada con la iglesia del primer siglo. Usted entenderá eso, ¿verdad? A nosotros hoy nos dolemos el corazón porque nuestros padres no nos hablan, o porque no nos invitaron a una fiesta, o porque nos criticaron en Facebook, porque nos regañaron, porque nos borraron. A eso le llamamos nosotros persecución. Y yo creo que ese día de mañana decimos a Pablo, no, imagínate, no, tú no vas a saber lo que pasó en el siglo XXI. Se inventó tal cosa como Facebook. Y cuando ponías algo bíblico, te borraban. No, me sentía más mal. Y Pablo te decía, porque para nosotros es gran cosa. Pero ¿por qué será? Eso vamos a ver más adelante. ¿Por qué será? Sí, quizás, si nuestros consejos fueran basados en el pensamiento humano, cuando alguien viene y le dice, mira, necesito un consejo, tengo este problema con mi esposa, bueno, ¿sabes qué? Pues haz esto. Y le damos consejos erróneos, basados en pensamiento humano, sabiduría humana. Si fueran basados en nuestras propias experiencias o en lo que sentimos, aunque fuesen erróneos del todo, no fuésemos tan perseguidos como cuando decimos y hablamos en el nombre del Señor. La Biblia dice, no venga con la Biblia. Usted quizás lo ha podido ver en las noticias. No hace más a que alguien decir que cree en Jesús y las personas se espantan. Lo catalogan a uno enseguida de intolerante, homofóbico, obtuso, cerrado de mente. Esto no debería sorprendernos. No debería sorprendernos. Porque aún muchos cristianos, cuando son señalados con la verdad de la palabra de Dios por parte de otros cristianos, le catalogan a estos como legalistas y fanáticos. Es que siempre estás hablando con la Biblia. ¿Y qué quiere que te hable? Una vez un pastor, lo he dicho varias veces, nos dijo, vamos a ir a predicar, pero por favor no mencionen la sangre de Cristo, porque la gente se siente como que, la sangre es como muy sangriento. ¿Qué quiere que le hable? ¿De béisbol? ¿Qué limpia pecados? La sangre. ¿Qué tuvo que ser derramada por nuestros pecados? La sangre. Pero si eliminamos la sangre del Evangelio, ¿qué le vamos a hablar? Si aún en la iglesia vemos casos así, ¿por qué nos preocupa tanto lo que el mundo diga de nosotros? Una de las cosas que el cristiano sufrirá de seguro es persecución. Es persecución. Si a usted no lo rechazan de alguna manera por lo que cree, preste atención a lo que está hablando entonces. No, yo soy cristiano en el trabajo y todo el mundo me ama y nadie hable mal de mí. Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será? Miren, 2 Timoteo, vaya conmigo ahí porque si lo veo ahí medio emburrido. 2 Timoteo 3. Enrique, por favor, ¿me puedes bajar un poquitico el micrófono, el volumen? 2 Timoteo 3. Si usted se siente que lo rechazan en el trabajo, en la escuela, en el equipo de fútbol, dice, pero tú has seguido mi doctrina. Timoteo era un pastor joven. Pero tú has seguido mi doctrina. 2 Timoteo 3:10. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Icono, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas, la puse en negritas ahí, de todas me ha librado el Señor. Yo estaba meditando en este pasaje y decía, bueno, Pablo aquí o tiene mala memoria, porque lo tuvieron que bajar una vez por una cesta porque lo iban a... Después le dieron tremenda tunda de golpe que lo dejaron casi muerto, pero primeramente le dieron tremenda tunda. Lo arrastraron hasta afuera, no le llevaron un carro, lo arrastraron hasta afuera de la ciudad. Y allá lo apedrearon y lo dieron por muerto. Cuando los cristianos se enteraron de eso, fueron para allá y lo rodearon, oraron por él. Yo soy de pensar que ahí el Señor lo levantó. ¿Y qué hizo? Enseguida fue a hablar acerca del amor de Cristo y las persecuciones. Este tipo estaba loco. ¿Quién hace eso? Imagínese a un Pablo todo sangriento aquí, todo lleno de moretones, todo hinchado, hablando acerca de perseverar en el amor de Cristo. ¿Cómo usted dice que no? ¿Cómo usted no presta atención a eso? No,
No vino en un Mercedes con guardaespaldas a hablarles acerca de que Dios te... No, fue todo magullado. Y vamos a decirle a Pablo un día, no, es que me borraron del Facebook. Por favor, te apedrean en el cielo. No va a pasar eso, no, pero estoy dando un ejemplo. Versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí está. Mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Miren la importancia de enseñar a nuestros hijos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, es lo que significa ahí, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Eventualmente entraremos en esto cuando hablemos acerca de Esteban, al cual seleccionaron para trabajar en las mesas en la iglesia y terminó siendo el primer mártir de la iglesia. Para toda buena obra. Esta exhortación de Pablo hacia Timoteo creo que es una que cada pastor joven debe recibir. Por lo general, cuando uno es llamado al ministerio, uno comienza con muchos deseos de ver el ministerio florecer. Esto lo predicó el pastor Chuy el año antes pasado en el desafío del ministerio. Decía, cuando alguien comienza con una iglesia, cuando un pastor comienza con una iglesia, siempre está lleno de ideas y siempre está lleno de vigor, no se cansa. Nosotros pastores que estamos ya un poco más, es como que, ¿te acuerdas? Así éramos nosotros. Pero los pastores jóvenes, y yo me considero joven todavía, tenemos muchas ansias de que el ministerio salga adelante, que las vidas sean cambiadas, que los matrimonios sean restaurados, que los perdidos sean salvados. Y nuestros ojos están en las victorias y en la gloria que experimentamos cuando Dios se mueve entre su pueblo. Mi esposo y a veces nos va para la casa y estamos de aquí a la casa, vámonos, que Dios fue bueno, tremendo servicio el de hoy. Dios se glorificó, cómo Dios ministró en la alabanza, en la oración, en la prédica, en todo. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Están puestas en la victoria de lo que vemos cuando Dios se mueve entre su pueblo. Pero muy pocas veces entramos al ministerio con el pensamiento de que vamos a sufrir persecución. Y lo mismo sucede con el cristiano cuando recién se convierte al Señor. Escuche usted, nuevo cristiano. Si en el momento de nuestra conversión o de su conversión, Dios le mostrara todos los momentos amargos que pasaría, los rechazos por parte de nuestros familiares y amigos, todas las calumnias que se levantan en su contra, y todas las veces que oramos y predicamos y nada sucede, de seguro decaería nuestro ánimo. Es que Dios no me usa, nadie se convierte, nadie se sana. Dios no responde mis oraciones. Estoy siendo fiel, estoy viviendo para la gloria de Dios, me estoy alejando de los placeres del pecado. Estoy compartiendo con la gente del trabajo, con la familia, con la escuela, y nadie se convierte. Gloria a Dios, que usted está haciendo su parte. Nada más, nada más. Nuestro mensaje no es agradable a las multitudes, entienda eso. Nadie le va a hacer un monumento. Nuestro mensaje no recibirá aplausos ni reconocimientos. Nuestro mensaje es de arrepentimiento. Es de darle la espalda al pecado. Nuestro mensaje tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. Nuestro mensaje es el tomar nuestra propia cruz y seguir a Cristo. Nuestro mensaje es el poner nuestros ojos en las cosas de arriba en vez de las cosas terrenales. Nuestro mensaje es la reconciliación entre Dios, el cual es santo y habita en la santidad. Reconciliarse con el hombre, el cual ama las tinieblas y la inmundicia. Parece tarea difícil reconciliar ambos polos, los cuales son completamente opuestos. Pero esto es lo que Cristo ha hecho posible por su muerte en la cruz. La sangre tiene que estar presente. Sin sangre no hay evangelio.
No entiendo cómo. No hay. Este es el mensaje que predicamos. Esto es lo que significa hablar en el nombre del Señor. El otro día estaba comentando con alguien, no recuerdo ni con quién era. Como son tantos con los que hablo, pues ya no me acuerdo. Así que... Y hablamos acerca de los profetas y de los falsos profetas de hoy que solamente están mandando buenas noticias al pueblo. No, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere no sé qué, Dios te quiere. Qué bueno que Dios te quiera hacer esas cosas. Pero no encuentro un profeta en el Antiguo Testamento que vino a dar buenas noticias al pueblo. Todo eran malas noticias. Es como la televisión de hoy, ¿no? Que todo lo que ponen es malas noticias. Era así. Era así. El mensaje, el profeta verdaderamente de Dios, enviado por Dios, venía a dar un mensaje de arrepentimiento de pecado. Si tú te arrepientes, Dios te perdona. Gloria a Dios. Esa es la buena parte del mensaje. Pero había aquí. Pero si no, y Dios usó a Siria, usó a Babilonia como instrumento de juicio en sus manos, porque el pueblo de Dios no se arrepintió. Jeremías nunca fue y dijo, no, es que Dios los ama tanto que el juicio que tiene contra ustedes no, cambió de mente. Porque Dios es bipolar, según muchos no. No, lo que Dios establece no lo cambia nadie. Nadie. Regrese conmigo a Hechos 4, por favor. Versículo 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se rebelaron contra él? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. ¿Y quién más? Y los judíos. Para hacer, y aquí es donde viene, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios no estaba sentado en el trono y de repente dijo, ay, un ángel vino y dijo, oye, ¿van a matar a Jesús en la cruz? No, no me digas eso. ¿Cómo? No, estaba anunciado. Estaba anunciado. Es más, mire, Cristo nació para morir. La palabra Christmas significa eso. Significa eso. Eso lo estudiamos en Navidad, así que espere unos cuantos meses. Ahora, yo quiero destacar algo importante aquí en esta súplica que hacen los cristianos cuando oyen acerca de la persecución que ha sufrido Pedro y Juan por anunciar la resurrección de entre los muertos y predicar en el nombre de Cristo. Me llama la atención que su oración comienza por reconocer la soberanía de Dios. Soberano Señor. Cuando una persona está enferma y ora, normalmente ¿qué atributo de Dios menciona? Dios sanador. Cuando tiene necesidad, ¿a qué atributo de Dios apela? Señor, yo sé que tú eres mi, ¿qué? Mi proveedor. Cuando está en problemas de que se siente que está oprimido, que está, Señor, tú eres mi libertador. Tú eres mi torre fuerte, tú eres, ¿no? Tú eres quien pelea mis batallas. Pero aquí, estos cristianos nuevos dicen, soberano Señor. A mí me parece curioso, ¿cómo es que no comienzan su oración apelando al poder de Dios para que los librara? Ni tampoco a Dios como Dios de guerra para que peleara por ellos. Tampoco apelan a Dios como juez justo para que les haga justicia, sino que apelan a su soberanía. La persona que es soberana significa que tiene control y hace como quiere hacer. Punto y se acabó. Nada más. Nadie le dice a Dios cómo tiene que hacer. Nadie le dice a Dios cómo tiene que cambiar. Nadie le dice a Dios lo que tiene que hacer. No, Dios hace como Él quiere hacer. Si hay algo que sale a la luz aquí, es la paz
que estos cristianos tenían en sus corazones con respecto a la persecución. Ahora escuche, de ninguna manera quiero minimizar el sufrimiento que muchos de ellos sufrieron. Ni tampoco lo que muchos de nuestros hermanos sufren hoy en día a causa de su fe. Para nada, para nada. Al contrario, ¿qué hacemos? Oramos que el Señor los fortalezca en medio de la persecución y que su fe no falte en ese momento. Esa es nuestra oración. Señor, guárdalos, guárdalos. A lo que estoy haciendo referencia aquí es que ellos sabían muy bien que esto era parte de su vida ahora. Bueno, los versículos que siguen lo denotan muy claro. En su oración, ellos prosiguen a mencionar los sufrimientos de Cristo, lo cual había sido por la voluntad de Dios. Los sufrimientos de Cristo por la voluntad de Dios. Y yo creo que aquí es donde nuestro cristianismo se ve afectado. Porque de alguna manera pensamos que nosotros estamos exentos de persecuciones. No, estamos en el siglo XXI. Estamos exentos de rechazos o de momentos difíciles. Incluso, hay muchos lugares donde les enseñan a las personas que los cristianos no sufren. Y si están pasando por una situación difícil, es de seguro porque están viviendo en algún tipo de pecado. A mí me gustaría por un momento, tener a Pablo, al apóstol Pablo, entrar en un momento en esa y que le dijeran, ¿usted quiere saludar a la iglesia? A ver, tome el micrófono, saluda a la iglesia. En esas iglesias, que los que sufren es porque están en pecado. O a Job, o a Pedro, o cualquiera de los apóstoles, o al mismo Cristo, porque está en pecado, sufrió. Estos falsos predicadores de hoy en día, con sus palabras y falsas enseñanzas, niegan la soberanía de Dios sobre su creación, sobre su pueblo y sobre su voluntad. Escuche bien, en el momento que un cristiano niega la soberanía de Dios en todo lo que Dios hace, es en el momento que comienza su corazón a endurecerse contra Dios. Porque entonces la voluntad de tal hombre comienza a luchar en contra de la de Dios, y como Dios no puede ser vencido, terminan endureciendo sus corazones y probablemente se aparten del Dios vivo. Es que yo quiero que sea así. Y Dios te dice, es que así no es. Es así. Pero yo quiero que sea así. Es que así no es. Yo quiero que la iglesia me trate así. No, es que así no te va a tratar la iglesia. Yo quiero que la iglesia la pinten así. Es que no se pinten así. Es que yo quiero que... No es así. Se endurece el corazón. Pelean en contra de Dios y al final nos vemos. Y son los cristianos que van de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Llegan a la iglesia con una sonrisa colgate. Así decimos allá en Cuba, ¿no? Blanquita, de aquí a aquí, feliz. Y todo va bien en la congregación hasta que el pastor un día lo siente y le dice, eso que estás haciendo está mal. Ah, pastor no tiene amor, me voy de la iglesia. Y se van de la iglesia otra vez. Y después están preguntando al Señor que quieren ser usados por Dios. ¿Usados dónde? ¿Usados dónde? Plante un árbol hoy de naranjas o de mango, la fruta que a usted le guste, y mañana, cuando ya esté, sáquelo y entiérrelo en otro lugar. Sáquelo, entiérrelo en otro lugar. Sáquelo y entiérrelo en otro lugar. Y haga así por 3 años. ¿Cuándo va a crecer ese árbol? Nunca. No, es que aquí no da fruto. Aquí tampoco da fruto. No, si lo dejaras plantado, entonces daría frutos. Quien entendió, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Las personas que han apostatado de la fe han sido personas las cuales han endurecido su corazón en contra de Dios. Mira, vaya conmigo a Hebreos 3, por favor. Hebreos 3. Por favor, apúrese un poco ahí porque... Hebreos 3:7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién dice? Entonces es una persona que habla. No es una fuerza. Las fuerzas no hablan. La energía no habla.
Las personas sí hablan. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En el día de la tentación en el desierto, está hablando del pueblo de Israel, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira. ¿Usted ha escuchado alguna vez a alguien jurar en su ira? O usted nunca se ha irado contra alguien y dice, te juro que nunca más, ¿no ha pasado? A mí no me ve la cara más, ¿no? Usted dice, no, ahí sí. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y el corazón de Dios, en las promesas de Dios, no son como las promesas nuestras. Nosotros decimos, te juro que ya el otro día, pues el niño se porta bien. Ay, él no es pobrecito, sí, bebé. Dios no es así. Dios no es así. 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno en vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada domingo. ¿Dice? No, cada día. Cada día. Entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es un engaño. Estos cristianos, los cuales han escuchado la razón por la cual encarcelaron a Pedro y Juan, reconocen que Dios es soberano en todo lo que hace y el ejemplo del cual lo toman es el mismo Jesús. Leemos otra vez en el versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Si usted lee el Salmo 2, el cual es mencionado aquí, verá que los pueblos se amotinaron en contra del Señor para matar a Jesús. Pero el Señor se burla de ellos. Está en el Salmo 2. El Señor se burla de ellos. Yo trato de imaginarme la escena donde están ellos conferenciando, así es que vamos a matarlo, lo vamos a crucificar, lo vamos a no sé qué. Y el Señor está diciendo, y ellos, te vamos a matar a tu hijo. Y el Señor ahí se burla de ellos. Dale, mátalo. Escuche bien, dale, crucifícalo. Para eso fue enviado. Yo escuché un predicador que dijo, si el diablo realmente fuera inteligente, nunca hubiera matado a Jesús. Póngase a pensar. Estas personas en sus mentes, los que mataron al Señor, estaban haciendo lo que sus corazones habían dispuesto. Ellos pensaron que el matar a Cristo cesaría la convicción de pecado en sus corazones. Si lo matamos, hasta ahí llegó. Nos vamos a sentir bien. Ya no tenemos a alguien que nos está revolucionando todo aquí en Jerusalén con sus enseñanzas. Vamos mejor a... Si matamos a Jesús, pues se acaba todo. Ellos pensaban que si mataban a los apóstoles, el cristianismo cesaría. Cuando mata a esos 12, ya se extermina el cristianismo. No sé qué cantante famoso fue, creo que fue uno de los Beatles, que dijo, en 50 años el cristianismo cesa. Creo que fue, no. Ellos pensaban que si algún día quemarían todas las Biblias, la palabra de Dios cesaría. Y pensaron que si el templo de Jerusalén era destruido, la iglesia perecería. Y mientras tanto, Dios se sigue burlando de ellos. Ellos, sin saber lo único, presta atención a esto, ellos sin saber, lo único que han hecho es cumplir con la voluntad de Dios. Lo único. Si usted mira atentamente a todos los eventos que han sucedido en contra del pueblo de Dios por parte de Satanás, podrá ver que lo único que ha hecho el enemigo de nuestra alma
ha sido promover el cristianismo por toda la tierra. ¿Usted no lo cree? Yo sí lo creo. Fue a causa de la persecución de la iglesia que huyeron y llevaron el cristianismo y el evangelio a otras tierras. Y de ahí se extendió, y se expandió, y se expandió. La persecución de la iglesia, Dios la usó para llevar el evangelio a otras partes del mundo. Las persecuciones de Pablo, eso vamos a ver un poco más adelante cuando nos lleguemos a ese capítulo. Las persecuciones de Pablo sirvieron para predicar el evangelio a los que estaban en eminencia y en autoridad. Porque de otra manera, ¿cómo habría llegado Pablo delante del César? Si no hubiese sido a través de la persecución. Él no dijo, yo quiero una cita con Obama, porque Dios me mandó a predicarlo. Usted no entra aquí. O yo quiero, usted no va a la Casa Blanca. No, Dios me dio un mensaje para el presidente Trump. Y, no, para entrar, no, ¿que entrar de qué? Si no, se entra aquí. Pero sin embargo, con Pablo fue diferente. A causa de todos los sufrimientos que pasó, que lo acusaron, que lo llevaron delante del César. Él dijo, no, esta es mi oportunidad aquí. Por poco me conviertes, dijo uno. Pregunta. ¿Será que Dios quiere usar la dificultad que pasamos para promover su bondad y amor para con el mundo? ¿Lo ha puesto de esa manera? Si el día de mañana el jefe lo llama a la oficina, si le ven acá que estoy escuchando que estás formándome tremendo grupito de oración a la hora del almuerzo, no a la hora de trabajo, a la hora del almuerzo. ¿Qué es esto que tú estás orando? No, perdón. No, perdón, no. Ahí aproveche. ¿No le gustaría que su patrón, como dicen mucha gente, ¿no? Nuestro jefe o su jefe, no sé, ¿no? Que fuera cristiano y que le den los domingos libres? ¿Ah? ¿Sí o no? Y que usted le diga, no, imagínate, tengo servicio de oración en la iglesia. No, pues vaya. No, vaya. Ustedes se quedan trabajando, partida de impíos. Vaya usted. ¿No le gustaría? Gloria a Dios. Es más, te voy a dar un aumento para que puedas diezmar más la iglesia, para que puedas hacer dentro. Gloria a Dios. Pero si en el momento que Dios le da la oportunidad de hablar con su jefe, usted se echa para atrás y piensa, no, es que me van a votar. No, ahí mismo, aproveche. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que lo voten del trabajo. Dios no provee otros trabajos. Esto sería redundante mencionarlo, pero su proveedor no es su trabajo. Escuche bien, me los veo con cara de preocupados. Su proveedor no es su trabajo, es Dios. Y Dios usa ese trabajo. Pero el día que ese trabajo no esté ahí, Dios le dará otra herramienta, otra manera de proveer. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que no vea el trabajo como un Dios. Ay, que el trabajo. No, el trabajo es simplemente un trabajo. Yo hablaba muchas veces con alguien que era bien vago, no le gustaba el trabajo. Y decía, no, es que el trabajo es una maldición de Dios. Un castigo de Dios. No. El sudor sí. Con el sudor de tu frente trabajarás, pero desde que creó al hombre lo puso a trabajar, ¿sí o no? Después que fue responsable en su trabajo fue que Dios le trajo una mujer. Hay un principio ahí escondido. Mi hija me dice, yo voy a orar porque Dios, el esposo que Dios me dé, que ama a Dios. Sí, y que tenga trabajo. Y buen trabajo. ¿Sí o no? Mi pregunta va a ser, ¿cómo tú te llamas y en qué trabajas? Lo de amar a Dios, de eso lo podemos negociar un poco más adelante. Bueno, sería la tercera pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Amas a Dios? Sí, con todo mi corazón. ¿Y trabajas? No. ¿Y cómo Dios va a proveer? ¿No? Ya están ¿no? Si todo lo que Dios hace es por su propia soberanía y para la gloria de su propio nombre, escuche, ¿acaso las persecuciones que sufrimos con los de afuera, con nuestros familiares, amigos, etcétera, no será también quizás, es un porcentaje pequeño, pero quizás
con el fin de que llevemos el Evangelio y vivamos el Evangelio? ¿En qué oportunidad tendrá usted para demostrar con convicción de que cree en Dios, sino cuando tiene presión de otra gente que le está preguntando, venga, ¿y tú eres cristiano? Yo voy a la iglesia, pero no voy todos los domingos. No hay que ser tan exagerado, ¿no? No es en ese momento que usted debe tener la convicción de decirle, sí, lo soy, para la gloria de Dios. ¿En qué puedo orar por usted? Sin embargo, creo que por una parte, el enemigo de nuestra alma, con malas intenciones, escuche, con malas intenciones, ha hecho un bien. Presta atención para después no diga, no, pues si se despertó en ese momento, va a decir, no, el pastor dijo que el enemigo va a hacer bien. No, escucha. El enemigo de nuestra alma, con malas intenciones de destruir la iglesia, de perseguir a los cristianos, de matar a Jesús, ha hecho un bien. El Evangelio usted y yo lo conocimos aquí, lo escuchamos aquí porque alguien vino de Europa aquí a América. Si no, todavía estuviéramos haciendo fuego con... Cristóbal Colón llegó aquí perdido. Él iba para la India, llegó aquí de chiripa. ¿Ok? Pero con eso vino ¿qué? Después vinieron los puritanos. ¿Vinieron cómo? Vinieron a predicar el Evangelio. ¿Acaso la persecución en Inglaterra? Si Inglaterra le dice, no, mijito, que usted quédese. Aquí, mira, cristiano, coja, almuerzo, todo gratis. Aquí no tiene que... Usted y yo todavía no estuviéramos alcanzados por el Evangelio aquí. Es la persecución. Entonces, el enemigo haciendo un mal o con la intención de hacer un mal, pues ha hecho un bien. Para nosotros, la manera que lo vemos. Lo que el enemigo hace para mal, Dios lo torna ¿para qué? Para nuestro bien. Pero ahora viene la parte negativa de esta parte del mensaje. Pero por otra parte, muchos cristianos, con buenas intenciones de hacer el bien, han hecho un mal. Y ahora le voy a explicar por qué. Porque han promovido al enemigo de nuestra alma. Si no fuera por los cristianos celosos por la palabra y por la verdad de la palabra, ¿cuántos quisieran ser así? Celosos de la verdad y celosos por la palabra de la verdad. Pero lo que sucede con estos cristianos es que quieren estar denunciando a cada momento a cuanto falso profeta, hereje, asalariado existe. Tienen una buena intención, pero lo están haciendo promoción a esta gente. Si nadie nunca hubiera puesto un video malo de Maldonado, por ejemplo, que no sé por qué la gente lo sigue, porque su mismo nombre dice que tiene unos dones malos, Maldonado. Ni usted ni yo hubiésemos sabido quién era, ni tampoco la iglesia estuviera tan llena de gente. Pero nosotros, los cristianos celosos, empezamos a mandar correos y a poner en Facebook, mira lo que dijo aquel, mira lo que dijo aquel, mira lo que dijo aquel. Y el corazón del hombre, que es carnal, dice, no, este sí me gusta como predica, este no habla de pecado. A esa iglesia voy. Entonces nosotros le estamos diciendo al pueblo, mire, vaya a esa iglesia, vaya allí. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy queriendo decir? Somos nosotros. Somos nosotros. Pasó hace poco con lo de Joel Osteen. ¿Cuántos estuvieron que la iglesia, que no abrió la iglesia para los damnificados por el huracán? Y salieron celosos por la palabra de Dios. No, que es un no sé qué, que no abrió la iglesia. Esos eran todos los cristianos. Es que no es hijo de Dios. ¿Qué sucedió después? Inteligentemente abrió la puerta de su iglesia, le dio provisión a la gente. ¿Y a quién sacaron en televisión? ¿Al que lo acusó? ¿O a Joel Osteen? Entonces salió Joel Osteen en el televisor con su sonrisa bien frisada, ¿no? Y su pelo bien... No, es que lo que hicimos fue... Esperamos por el gobierno. Al final de cuentas, ¿quién quedó mal? Una pregunta, ¿quién quedó mal? ¿El cristiano celoso o Joel Osteen? El cristiano celoso.
Ahora escuchen, no estoy diciendo que no se denuncien a los falsos profetas. Si existe la necesidad de advertir en la iglesia en contra de alguien así que quiera destruir la iglesia, escuche, local, con falsas enseñanzas, de seguro lo haremos. Mire, al frente de la iglesia, no sé si usted ha notado, cuando cruza la calle hay un terreno que acabaron de comprar hace unos cuantos meses. No sabemos qué van a poner ahí, pero supongamos que abran una iglesia a la prosperidad ahí. ¿No? Bueno, ya los ujieres los guardan afuera con AK-47. No, mentira. Pero en ese caso, sí nos tocaría decir, hermanos, cuidado con las enseñanzas. Cuidado con las enseñanzas. ¿Por qué? Porque puede afectar la iglesia local. Pero ¿en qué le sirve a usted promover un falso profeta en África, por ejemplo? ¿Conoce usted a alguien en África que vaya a una iglesia así? Probablemente no. A eso me refiero. Y llegamos hasta el punto donde promovemos más el error, escuche bien, que la verdad. El error que la verdad. Y todo lo hacemos en el nombre de defender la sana doctrina. Si usted hace eso, si usted se la pasa en el Facebook buscando videos de falsos profetas para compartirlo con la gente, mire, usted está promoviendo el mal. Nadie dijo amén, pero se lo digo, usted está promoviendo el mal. Uno de los pastores que conozco una vez me pidió mi correo electrónico, me dijo, no, quiero mandarte te quiero mandar unos correos, te quiero tener mi lista de... gloria a Dios, yo apenas comenzaba. Y dije, no, gloria a Dios, ya soy popular en la iglesia, ¿no? Ahí tiene mi correo. No, es que todos los días era un correo, mira tal profecía falsa, mira tal profeta falso, mira, nada, no tengo tiempo para eso. No, porque hay que advertir a la iglesia. Yo siempre he sido de pensar lo siguiente, si enseñas la verdad, la gente sabrá cuando hay una mentira. Eso es bien sencillo. Pastor, ¿cuándo va a enseñar acerca de las falsas religiones? ¿Por qué no mejor estudiamos lo que la Biblia dice? Y todo lo que está fuera de la Biblia es falso, ¿sí o no? Es que quiero tener títulos de religiones, no, va a otro a la universidad. En la iglesia enseñamos la verdad, porque la verdad os hará libre, no la mentira. La mentira, el conocimiento le infla el arresto de Jesús, el juicio de Jesús, el veredicto en contra de Jesús, los insultos, los golpes, la crucifixión, la sepultura, no fue algo que tomó por sorpresa a Dios. No lo tomó por sorpresa. Dios ya así lo había determinado. Y así lo entendían estos cristianos que descansaban en la soberanía de Dios. Todo lo malo, en comillas, que Jesús sufrió, fue para nuestro bien. Fue para nuestro bien. Por eso es que profesamos nuestro agradecimiento por los sufrimientos de Cristo. Porque por su muerte tenemos vida hoy. Alguien pagó por nosotros. Cristo pagó lo que tú y yo debíamos haber pagado. Voy a cerrar con Isaías 53 y ya lo que me queda pues lo comparto la semana que viene. Isaías 53, por favor. Este es el libro en el Antiguo Testamento que denota el Evangelio. El Nuevo Testamento se resume en Isaías 53. Ahí está. Isaías 53, voy a empezar en el versículo 5. Mas Él, hablando de Cristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, singular, llaga, fuimos nosotros curados. Está haciendo referencia a la muerte de Cristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Si usted va al libro de Apocalipsis, se va a encontrar que dice que multitudes que habían salido de la gran tribulación, que habían bañado sus ropas
en la sangre del Cordero. Su generación, ¿quién la contará? Innumerables, innumerables. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, con toda la rectitud con la que vivió, la santidad con la que vivió, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Ahora, yo creo que usted nota aquí algo. Esto es predeterminado por Dios, los sufrimientos. La semana que viene, para continuar el mensaje, fue puesto desde antes, fue anunciado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Aquí la palabra quebrantarlo significa partir en pedazos. Partir en pedazos. Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por eso es que el sacrificio de Cristo es perfecto. Es perfecto, no hay necesidad de nada más. Dios quedó satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Desde Génesis 3, se anuncia la venida de la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente. El Evangelio se encuentra en la Biblia desde la caída del hombre, pero en el libro de Isaías se menciona claramente todo lo que el Mesías había de padecer y por qué. Cabe explicar que esta profecía acerca del Mesías se había hecho alrededor de 700 años antes. 700 años antes que Cristo viniera al mundo. Claramente no es sorpresa para Dios que su Hijo muriera una muerte tan horrenda a favor de los pecadores y en manos de sus enemigos. Con este conocimiento de la sabiduría de Dios y de su soberanía se nos debería hacer más fácil, escuche, más fácil enfrentar todos los tropiezos, las difamaciones, las calumnias y persecuciones que podamos enfrentar. Ahí lo vamos a dejar hasta la semana que viene. Pero escuche, si hay algo que usted disfruta como hijo de Dios, es la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, la vida eterna que Dios ofrece, el acta de decreto que ha sido completamente borrada. Usted tiene un abogado en los cielos que es completamente perfecto, mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Ese aún está intercediendo por nosotros. Pero escuche, eso viene con un precio. Y no es solamente el precio de decir, bueno, Jesús pagó en la cruz por mí, qué bueno, gloria a Dios por eso. Sí, pero la predicación del Evangelio, lo que hace la iglesia, viene también con un precio. Y es el precio de la persecución. Usted y yo se nos hace difícil. Se nos hace difícil porque nosotros no estamos sufriendo eso. Pero, ¿sabe cuántos cristianos realmente van de misioneros a Irak, a Egipto, a esos países donde la persecución es para matar? Hay muchos que van. Yo escuché una historia, no se la voy a contar porque no me la conozco así al pie de la letra, donde unos jóvenes, ¿cuántos tienen hijos jóvenes aquí? Jóvenes, bueno, jóvenes como de 18 o 20, por ahí, ¿no? Ok. Decidieron que ellos, siendo libres, viviendo aquí en Estados Unidos, se iban a vender como esclavos para poder ministrar a unas personas en alguna selva, en algún lugar, donde no tenían la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y el que cuenta la historia, dice que las familias estaban despidiéndolos en el puerto. Tú no sabes si van a regresar tus hijos. Pero por la causa del Señor, se fueron. Mientras que las familias le decían adiós,
No sé si lo vas a volver a ver. Ellos gritaban desde el barco: el Cordero recibirá toda gloria y toda honra. Hay un precio a pagar. Como le digo, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Pero hay gente que hoy en día da su vida por el Evangelio. Y a nosotros nos cuesta trabajo cuando alguien se enoja porque le hablamos la verdad. Hay un principio que yo quiero que usted se quede con él hasta la semana que viene, o Dios quiera que sea para siempre. Es que Dios es soberano y Dios hace como quiere hacer. Y nosotros formamos en nuestras vidas este concepto de que yo quiero que mis hijos sean ingenieros, sean doctores, sean maestros, sean pastores, o sean maestros de estudio bíblico, sean. ¿Y cuántos realmente decimos: Señor, si tú quieres llevarlo al campo misionero y yo no verlo más, ahí te lo entrego? Yo no le voy a imponer carga a usted sobre eso, porque a mí me cuesta trabajo pensar en que mi hija me diga un día: no, a mí me cuesta trabajo que mi hija me diga: me voy a mudar para Tampa, que está ahí. Mucho menos que me diga: Dios me llamó a tal sitio. No se queda como que: no, Señor, no. Pero Dios una vez más dice que yo soy soberano. Entonces, el llamado que quiero hacer hoy no es que usted venga al frente, no es que sino que realmente entendamos el principio de la soberanía de Dios, que Dios al que llama respalda. Y si Dios le pide a sus hijos, por favor, no se los niegue, o no se los neguemos, me voy a incluir ahí, porque usted no sabe si Dios quiere usar a sus hijos para un bien aún mayor que ni usted ni yo veamos en esta tierra. Sencillamente. Entonces, es confiar. Este es uno de los precios a pagar. Yo quisiera que mi hija creciera aquí en la iglesia, aprendiera español correctamente, que no tenga que ir a ningún servicio en inglés aquí, se case aquí, sirva aquí y se muera aquí. ¿De verdad? ¿Pasará? No sé. Pero tengo que estar dispuesto a que cuando Dios la llame, y esa es mi tarea hoy, que aprendan a discernir la voz de Dios, para que el día de mañana, cuando Dios diga: Sierra Grace, ella pueda decir: heme aquí, envíame a mí. No quiero que piense que la persecución es simplemente maltrato. Es doblegar nuestra vida y decir: Señor, no es mi voluntad, es tu voluntad. Entonces yo le pido en el nombre del Señor, rindamos los derechos que pensamos que tenemos de decirle a Dios cómo es que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Que Dios haga como Él quiera hacer. Ni usted ni yo somos soberanos, Él es soberano. Lo entendió muy bien la iglesia primitiva. Soberano Señor, danos de nuevo para predicar. No le dijeron en Jerusalén, donde sea. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu amor y por las bondades que tienes para con nosotros. Yo te doy gracias, Señor, que esto no era parte del mensaje. Pero te doy gracias porque muchas veces nosotros, como cristianos, tenemos una mentalidad de lo que queremos que nuestros hijos sean. Yo te pido, Señor, en esta tarde que pongas en nosotros
ese sentir que hubo en María y en José, donde sabiendo que Jesús, el Hijo de Dios, habría venido para salvar al mundo de sus pecados. El mismo sentimiento que tuvo Elizabeth cuando dijeron que Juan el Bautista abriría el camino del Señor. Para ellos no se preocuparon en sus universidades, ni en sus carreras, ni en lo que ellos querían que ellos fuesen. Su meta fue prepararlos para que el día cuando el Señor los llamare pudieran haber dicho: heme aquí, envíanos a nosotros. Esa es mi petición en esta tarde. Quizás sea la petición suya en esta tarde. Dios nos ha confiado a nuestros hijos. Porque Dios los quiere usar. Y no es que está mala la educación, ni que va a la universidad, pero por encima de eso es el temor a Dios, la obediencia a Dios, la consagración a Dios. Y es algo que como padres nosotros tenemos que instalar en ellos. Si los llenamos con las cosas del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria del mundo, el día que Dios los llame por nombre, no escucharán. El mundo hablará más alto. Padre, yo te pido en esta tarde, Señor, que tú obres en nosotros como padres. Parte del negarnos a nosotros mismos no es solamente con nuestras propias vidas, sino con la vida de nuestros hijos, sino con la vida de la iglesia. Te pedimos, Señor, en esta tarde que tú comiences a llamar como quieras llamar. Esto es morir a nosotros mismos. Pero tú recibes más gloria cuando una persona dice: he aquí estoy yo, haz conmigo como quieras hacer, que todos los títulos universitarios que pueda obtener. Padre, yo quiero pedirte, Señor, que tú arranques de nuestros corazones aquellos sentimientos egoístas que tenemos en nosotros. Esto es lo que yo quiero que Dios haga con mi hijo. Esto es lo que yo quiero que Dios haga con mi hija. Así quiero que Dios haga. Dios no está limitado a lo que nosotros queremos, hermanos. Dios nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer, no nosotros a Él. ¿Acaso no quiere que Dios use a su hijo o a sus hijos? ¿O se los damos por completo o no se los damos? Padre, yo quiero pedirte que en el nombre de Jesús tú nos lleves a ese lugar donde vamos a rendirnos a tus pies y decirte: Señor, haz como quieras hacer. Sé que es difícil para nosotros, pero Padre, te pido que a medida que tú remueves y quites esos impedimentos, tú nos des la paz que solamente tú das, aquella que sobrepasa todo entendimiento, y que guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. A ti damos toda la gloria, Señor, en esta tarde. Si usted quiere hacer eso, simplemente levante sus manos al Señor y dile: Señor, haz conmigo como quieras hacer. Haz conmigo como quieras hacer. Haz con mi esposa como quieras hacer. Haz con mi hija como quieras hacer. Haz con mis nietos, futuros nietos, como tú quieras hacer. Yo haré mi parte, Señor, de entrenarla a ella para que comience a escuchar tu voz, a discernir tu voz, para en el día que tú la llames, ella pueda decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Padre, te pido que hagas eso con nosotros, que nos ayudes en nuestras debilidades. Claramente no es de agrado rendirte a nuestros hijos, Señor, pero no son nuestros hijos, tú no los has confiado. Te pido, Señor,
que tú nos ayudes como iglesia, a formar a nuestros hijos. Nuestro trabajo es prepararlos a ellos. Tú los llamarás a tu debido tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de los niños que tú nos has entregado. Usa, Señor, a los maestros. Usa a los padres. Úsanos a nosotros, los pastores. Usa a cada persona en la iglesia para formar el carácter de nuestros hijos. Que sus oídos estén atentos a tu voz. Gran responsabilidad has puesto sobre nosotros, Señor. Mas te pedimos que en eso seas tú glorificado. Que de aquí llames misioneros. Que de aquí llames misioneros. No ajenos, los de mi propia casa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos. Te damos toda gloria, Señor, en esta tarde. No hay nada mejor que rendir nuestra voluntad a tu voluntad. Nuestros hijos están en mejor cuidado en tu voluntad y en tus manos que en las nuestras. ¿Cómo impedirle el llevar esas coronas que tú has prometido para ellos también, por razones egoístas? Te pido que tú hables, Señor. Estamos dispuestos a escuchar tu voz, a escuchar tu voz. Gracias seamos, Señor, por esta tarde, por esta reunión, por tu palabra, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.